entras a ese lugar porque es que este es como el culpable, por decirlo de alguna manera, de que estuviera Estados Unidos en el mapa. Porque esta fue una de las principales causas, o sea, de los principales motivos de búsqueda y de exploración, y es la fuente de la juventud eterna. O sea, ya en exploraciones antiguas se había pasado por aquí, se habían escuchado a los nativos hablando de una fuente milagrosa que daba la juventud eterna, y bueno, en busca de esa fuente fue que se hizo una exploración más profunda, y así fue como llegaron aquí y se fundó esta ciudad, y con ella, bueno, Estados Unidos completa. Bueno, y ahora estamos en la fuente de la eterna juventud. Vamos a probar, ya tenemos el vasito, vamos a probar a ver, porque tengo que tomar. Vamos a probar a ver cuál será la diferencia. Yo quiero. A ver, vamos a ver para acá. ¿Qué ustedes creen? Si esto resulta o qué. Recuerden que este es uno de los motivos por lo que se puso Estados Unidos en el mapa, y fue buscando precisamente esta fuente, porque, bueno, como les estuve contando, fue en exploraciones antiguas, antes de construir la ciudad, anteriores antes de construir la ciudad, pues escuchaban a los nativos hablando de la fuente, una fuente que te rejuvenecía, que te daba la eterna juventud, y bueno, como que te hacía más viril y estas cosas. Y bueno, tengo entendido que esta no es la fuente real, pero bueno, fue lo que se creó en conmemoración. Así que vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver, yo creo que con esto me quito 40 años. Vamos a ver, vamos a probar. Estaba agua. Bueno, ya yo tomé de la agüita. Está normal, sabía agua como de manantial, qué sé yo. Estaba un poquito mala, sí, estaba mala. Pero bueno, vamos a ver, yo cogí por aquí, yo creo que con eso me quito unos 40 añitos. Vamos a ver. Bueno, todavía no puedo quitarme 40 años porque no llego, pero con quedarme aquí ya en esta edad, yo creo que ya yo tengo, ya soy feliz. Si me quito 40 años no nazco. El lugar está como bien bonito. Ahora vamos a pasar por un planetario. Hay una villa, bueno, todo es como la historia de Ponce de León, que fue el responsable de, como ya les repito tantas veces, que bueno, es como que el personaje más importante de aquí de San Agustín. Fue como el colonizador, el responsable de poner a Estados Unidos en el mapa. Primero la colonia española, que fue la Florida, y bueno, después no les voy a dar una clase de historia. Pero bueno, sí es el más responsable, y bueno, como que todo es una villa, como una finca que tiene data de toda su historia. Este es el tótem, déjame quitar para que se oiga. El tótem, que es como el espíritu de la isla. Él era como el espíritu del bosque, era bien adorado por los aborígenes de esa época. Era su dios, era el dios de los aborígenes de esa época. Vamos a ver una experiencia ahora de un herrero. Es hecho de verdad a la antigua, como hacían las cadenas, los clavos de esa época. Bueno, eso es una torre centinela o atalaya que servía para vigilar el área. Lo ubicaban en zonas estratégicas de la isla y era para vigilar el área para prevenir de los ataques por parte de los indios. Hay varias, como ven, bueno, son de madera. Bueno, ahora vamos a ver un disparo, una experiencia con estos disparos. Current. Botón. Fuego. Y para terminar, bueno, miren esto. En la salida sales por una tiendecita de souvenir. Y miren, aquí tenemos las botellas, por si no te alcanzó el vasito que tomaste allí, te compras tu botella para que te quites tus 40 años de arriba. Y te lo llevas de recuerdito y para la casa, para seguir tomando. Quiero comentarles que la cuarta parte de ¿es la Isla del Tesoro?
Quiero comentarles que la cuarta parte de Piratas del Caribe fue inspirada en la búsqueda de este lugar, de la fuente de la juventud eterna. Fue inspirada en este lugar. Así que es una curiosidad más por lo que tienen que venir y que visitarlo, que se los garantizo vale la pena. Bueno, el paseo yo creo que vale la pena, está bien bonito todo el lugar. Se conoce bastante de la historia de Estados Unidos. Recuerden que esta fue la primera ciudad fundada de todos Estados Unidos. O sea, aquí es donde empieza todo. Así que yo creo que si quieren saber de historia de Estados Unidos tienen que venir aquí. Y el lugar está bien bonito. ¿Dónde están? Ok. El lugar está súper bonito y yo creo que la experiencia vale la pena. Les voy a contar los precios. Pueden entrar por internet y comprarlo online. Si vienen aquí también lo pueden comprar, porque sí, vale la entrada, vale. Porque es que hacen varios shows, como ya pueden ver, le hacen demostraciones de cosas que se hacían de esa época, con la gente vestida con la ropa de esa época, que es bien interesante. Y vale 15 algo los adultos por internet y 10 algo los niños. Y cuando llegas aquí, bueno, si lo compras aquí la entrada vale 18, vale un poquito más, así que vale la pena comprarlo por internet. Un datico extra. Es una ciudad que sin duda no se puede dejar de visitar porque es como estar estacionado en el tiempo o como darle atrás al tiempo. Tratan de mantener toda la estructura de aquella época, que es súper hermoso, súper colorido, está bien lindo. No pueden dejar de visitar también el castillo de San Marcos, que pues representa 400 años de la historia de los Estados Unidos, así como la Catedral de San Agustín, que fue la primera iglesia de todos los Estados Unidos. Realmente es una ciudad súper hermosa, pero yo, en mi opinión personal, independientemente de que sí me gustó mucho, como dato curioso, quiero contarles de que los parqueos son súper complicados. Yo estuve literalmente más de media hora buscando dónde parquear y no encontré ningún parqueo disponible. Fue terrible, es lo único malo que le veo. Y tiene muchísimas cosas que sí son un poco caras porque es una ciudad estrictamente turística, pero sí hay muchas cosas que se pueden ver gratis o de bajo precio y siento que vale la pena. Vamos a ver ahora una preciosura, que esto es bien aquí en la Florida, bueno, hay muchísimo. En Orlando, todo el que ha ido a Orlando puede ver muchísimo en los barrios. ¡Ay, qué cosa más linda! Si mi mamá lo ve, se muere. Ay, mami, cuando veas este video, quiero decirte que esto lo hice para ti. Mira qué cosa más linda. Me da miedo que me vuelen barriga, porque eso es muy lindo, pero... ¡ay, qué cosa más linda! Y bueno, ya con estas vistas maravillosas de estos animales tan majestuosos y tan lindos, quiero despedirme de ustedes de este maravilloso lugar. Espero que les haya encantado, es algo diferente y que tenemos que conocer, caballero, tenemos que conocer siempre las culturas y dónde venimos y toda la historia y tenemos que conocer, así que bye.